Ante tu presencia, Señor, nos presentamos en oración pidiendo, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, que dedicamos a acercarnos a tu palabra, a edificarnos a partir de ella, Señor. Que seas tú dándonos el discernimiento necesario, Señor, para poder extraer de ella las enseñanzas que tú has puesto, Señor, y que seas tú propicio con las necesidades de cada uno de los hermanos que estamos acá, Señor. Te pedimos que tú acompañes y apresures los pasos de los hermanos que vienen en camino, Señor, y que podamos darte a ti la gloria y la honra en este servicio, porque es el objetivo central que nos trae cada domingo aquí, Señor, darte a ti lo que solo a ti te pertenece, que es la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Amén. Bueno, hermano, la semana pasada habíamos empezado con estos tres párrafos. Estamos en la página 11 y 12 del tercer capítulo del decreto de Dios. Y bueno, habíamos estado viendo tres párrafos, es decir, el 3, el 4 y el 5, que tenían que ver directamente con un tema específico, y era el decreto de Dios para la manifestación de su gloria. Algunos hombres y ángeles son predestinados, ordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para el avance de la gloria de su gracia, y otros se le deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Sí, habíamos estado viendo el tema de la predestinación y así como los hombres, como los ángeles que han sido predestinados para Dios. Habíamos estado viendo que es un número tan cierto que no disminuye, es decir, no cambia su número, porque ya el Señor antes de la fundación del mundo ya tenía predestinado a las personas que iban a ser previsto para la salvación, y los que no lo iban a hacer. Por tanto, es un número que el Señor lo previó antes de la fundación del mundo. Y habíamos estado viendo algunas cosas que tenían que ver ya directamente con este tema. Habíamos visto que somos escogidos no por nuestras obras, sino por la pura gracia de nuestro Dios, que en su inmensa misericordia tuvo a bien escogernos a una parte y a otros no. Y que habíamos visto también que el tema de los que no son escogidos, vamos a estarlo viendo en la segunda parte de hoy, que no vamos a dar detalles de esa parte hasta que no lleguemos ahí, pero bueno, los que no son escogidos también obedecen a la justicia de Dios. Pudiera parecernos un poquito compleja decir, bueno, no son escogidos para salvación, sino para condenación, y aún está la justicia de Dios ahí presente. Por supuesto que sí, porque si vamos al concepto de justicia es que cada cual tenga lo que se merece. Y bueno, si los que están inmersos en sus pecados merecen la justicia, es decir, merecen el castigo, las consecuencias de esa justicia. No habíamos quedado en este párrafo, en este texto bíblico, que de alguna manera resumía todo lo que habíamos visto, porque habíamos visto la justicia en la condenación, la alabanza de la gloria de su gracia, y cómo Dios en su soberanía infinita y en su sabiduría perfecta escoge a unos y a otros no. Y vamos a ver este texto, que está un poquito largo, pero de alguna manera vamos a ver cómo todo lo que habíamos visto en la clase anterior lo podemos ver en este texto. Está en Romanos 9, del 6 al 24. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, nunca podemos pensar que ningún texto de la Biblia haya presencia de una falla del Señor, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ya vemos ahí que Dios hace una distinción dentro de los israelitas, y que no todos son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Recordemos que Abraham tuvo, ya desesperado porque no tenía hijos, tuvo un hijo con su concubina,
a Agar, y de ahí, de esa unión con esa concubina, nació Ismael, que fue su primer hijo. Pero recuerden, ese no era el hijo de la promesa. Por tanto, fíjense cómo Pablo en la carta a los Romanos hace referencia a eso, como que también, es decir, no todos son elegidos conforme a la sabiduría y a la soberanía del Señor. En Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso sí fue lo que le dijo el Señor a Abraham. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Disculpe, hermano, que estoy pasando un trabajo para adaptarme a estos espejuelos que son progresivos, pero de verdad que me cuesta trabajo leer a distancia. Dice, pero no, ¿a dónde me quedé? Sino que los que son hijos de la promesa es esa: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, ayúdame Dios, me cuesta trabajo, se me unen todos los renglones y demás. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llamó. Se le dijo, el mayor servirá. Es decir, los dos hijos estaban en el vientre y ya el Señor lo había elegido. Es decir, habíamos dicho, antes de que naciéramos, Dios nos escogió. No por nuestras obras, según su sabiduría y su soberanía, decidió que unos sí para salvación y otros no, que unos vasos fueran para honra y otros para deshonra. Dice, el mayor servirá al menor. Es decir, ya ahí Jacob ya tenía la bendición de Dios sin aún nacer sobre Esaú, que fue el primogénito, fue el primero que salió del vientre de Sara. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Es decir, desde antes que nacieran ya Dios había seleccionado que Jacob iba a ser el que iba a reinar sobre Israel, y de ahí iba a salir la descendencia de las 12 tribus. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, a quien quiere endurecer, endurece. Fíjense cómo vemos otra parte de lo que hemos visto. A unos escoge para salvación y a otros no. En este caso la Escritura nos está diciendo el apóstol Pablo en la carta a Romanos, al faraón lo escogió para deshonra o para exaltar su gloria a través de él. Es decir, a unos escogió y a otros no. Completando este versículo de que encontramos en Romanos, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad? Si es de acuerdo a la voluntad del Señor, no hay nadie que estorbe en los planes de Dios ni sus propósitos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí. Ahí vemos, sí. Dios nos creó a todos. A unos escogió y a otros no. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros
no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vemos cómo este texto de alguna manera resume esa soberanía del Señor de predestinar a unos para salvación, tanto a hombres como a ángeles, y a otros para condenación. Y vemos ahí cómo está bien clara la idea de que Dios escoge a unos y a otros no, conforme a su soberanía, conforme a su sabiduría. Y por supuesto hay siempre detrás de eso un misterio que podemos llegar a conocer algo a partir de lo que nos revela la palabra, pero siempre va a quedar algo que no vamos a poder encontrar la explicación porque obedece a la soberanía del Señor, y quién podrá tener la sabiduría para sondear los pensamientos y los planes del Señor. Asimismo, la palabra nos dice que son tan altos que no lo podemos entender. Dice la soberanía de Dios y el misterio de la elección. ¿Por qué dijeron, bueno, por qué eligió a unos y a otros no? Tratar de explicar eso resulta, el pastor la semana pasada nos daba algunos elementos que nos ayudan, que Él nos conoció antes que nosotros naciéramos, pero aún así nos conoció a todos y a unos escogió y a otros no, conforme a su voluntad y a su sabiduría. Dice, dentro de la doctrina de la predestinación encontramos el cumplimiento de un propósito. Por supuesto, detrás de cada cosa que viene de Dios hay un propósito eterno e inmutable de Dios que obedece al consejo secreto. Nadie le puede dar consejo a Dios. Nadie sabe verdaderamente los pensamientos de Dios. Y el beneplácito de su voluntad. Fíjense, repito, y beneplácito de su voluntad. Vamos a ver un poquitico más adelante que es una de las características de estos decretos del Señor. El misterio de la elección divina solo lo conoce Dios. Miren cómo Deuteronomio nos ayuda un poquitico a ver que siempre hay un margen de las cosas que tienen que ver de Dios que no vamos a poder explicarla con toda claridad. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, así como nos reveló la ley claramente de cosas que tenían que ver con claridad para que nadie tuviera duda, también hay cosas en la revelación del Señor que nos causa determinada duda y que va a quedar siempre un margen de esa duda que no la podemos satisfacer, aún aunque estudiemos la palabra, quizás está revelada ahí, pero nuestro discernimiento va a ser difícil llegar a la altura de la profundidad con que el Señor reveló en su palabra todos sus propósitos. Dice, en la teología reformada, la elección y la reprobación es el término que vamos a estar viendo posteriormente en la segunda parte de la clase, que es ya el otro capítulo que sigue, el 6, que es sobre el tema de la reprobación. Dice, son expresiones de la soberanía absoluta de Dios. Y nadie ahí puede intervenir ni cambiar el número, porque dice que las cifras son ciertas e inmutables. ¿Quién tiene derecho a disponer de sus criaturas como Él quiere? Si Él nos creó, así como los alfareros que forman con sus manos el barro y le da la forma que Él quiere, así el Señor tiene esa autoridad sobre nosotros, porque nos creó y nos formó a su imagen y semejanza, pero conforme a su absoluta soberanía. Sin embargo, la confesión también reconoce la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque no creamos que todo está en las manos del Señor. Nosotros tenemos también una responsabilidad y ser consecuente con la salvación que hemos recibido. Así también los que escogen estar en el camino del pecado tienen una responsabilidad humana por la cual tendrán que responder ante el Señor. Dice, aunque algunos son predestinados a salvación y otros son dejados en sus pecados, la Biblia presenta a todos como responsables de sus acciones y decisiones. ¿Qué nos dice la Biblia? Cada cual tendrá que responder por sus obras. Dice acá Pedro, en capítulo 1 de Pedro 2, del 8 al 10. Dice, además, eres la piedra que hace tropezar a muchos. La roca que hace caer, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Fíjate, no es que es un tropiezo para que todo el mundo se caiga, es para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Y por eso
se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Una reflexión que podíamos sacar de este contenido que acabamos de ver. Esta enseñanza es difícil de comprender. Es decir, ¿por qué escogieron a uno? El Señor escogió a uno y a otros no. Siempre nos puede quedar alguna duda. Y para muchos puede parecer contradictoria, incluso injusta. Sin embargo, la confesión invita a los creyentes a confiar en la sabiduría y carácter de Dios. La elección de algunos y la condenación de otros no son actos caprichosos, sino manifestaciones de su gracia y su justicia. Gracia para los que escogió y justicia para los que permanecen en pecado, que van a recibir lo que se merece. Así los que son salvos pueden alabar a Dios por su gracia, y aquellos que rechazan a Dios son un recordatorio de su justicia. En resumen, el párrafo apunta a glorificar tanto la gracia de Dios en la salvación como su justicia en el juicio. Recuerde que habíamos visto, podemos ver diversos decretos, pero hay un decreto mayor, por decirlo de alguna manera, y es la gloria de Dios. Ambos aspectos de su carácter se entrelazan para mostrar la plenitud de su gloria, invitando a los creyentes a alabar y reverenciar la sabiduría y soberanía de nuestro Dios. Hasta ahí ese párrafo 5 y 6. Búscame ahí, Ruth, párrafo 6, capítulo 3. Es la próximo, ya ese sí sería este capítulo, este párrafo 6, vamos a darle lectura, que aunque sigue en este tema de la elección y la reprobación, dice este párrafo 6 que está en la página 2, está acá. Dice, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y liberísimo, es decir, en entera libertad y conforme a su soberanía, dice, y eterno y liberísimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo. Es decir, ¿quiénes son redimidos? Los que son escogidos. O eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino solamente los escogidos. Dos aspectos fundamentales que aborda este tema. Primero, como decía, la gracia es solamente para los escogidos, los otros van a recibir conforme a la justicia de Dios lo que merecen, inmersos en sus pecados. Pero otra cosa importante es que Dios no solo define el fin, sino todos los medios y los eventos que aseguran el cumplimiento de ese fin. En otras palabras, más o menos, es el tema general que aborda este sexto párrafo. La próxima semana que pretendemos terminar este capítulo 3, que vamos a ver un tema interesantísimo. El pastor me envió un documento ahí y es el orden de estos decretos que tienen que ver con la elección, la caída y la redención. Está interesantísimo, pero vamos a ver para la próxima semana, que tiene un poquito más que ver con este último párrafo 7, que es el que vamos a estar viendo con el favor de Dios en la próxima clase. Dice, así como Dios ha destinado al elegido para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Sí.
no es solo que nos destinó a unos para salvación y a otros no, sino que Él proveyó los medios para que ese fin que Él estableció se cumpla sí o sí. No hay manera de que ningún evento, por fortuito que pueda aparecer a nuestra vista, no esté contemplado en los propósitos y en los planes de Dios. Y aún, aunque nosotros pensemos que oye, este es obra del diablo y está impidiendo que la palabra del Señor sea estorbada, para nada. Lo que Dios ha previsto es para el cumplimiento de su fin, y no hay nada, obra humana ni espiritual de las obras del maligno que pueda estorbar el cumplimiento de las obras del Señor. Dice, de antes que se formara el mundo, Dios nos escogió para que fuésemos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos sin falta ante su presencia. Eso está en Efesios 1, del 4 al 10. Se dan cuenta que ahí escogí un resumito nada más porque el texto era muy largo, pero sencillamente escogí lo que tenía que ver con el enunciado de arriba. Dice, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense cómo hay una reiteración desde que antes que fuera fundado el mundo, de que antes que nosotros existiéramos, ya había un plan del Señor, había un decreto establecido para que los que fueran escogidos tuvieran la redención asegurada a partir de la caída que recibimos por herencia desde la época de Adán. Dice, Dios determina el fin y asegura los medios para llevarlo a cabo. No es que nosotros a veces hacemos planes, nos vamos a ir de vacaciones y cuando se está acercando la fecha, pues no tenemos dinero o tenemos mucho trabajo y hay algún plan que estorba o algún evento que estorba los planes o los fines que nosotros queremos materializar. Pero en el caso de Dios dice, no solo determina el fin, es decir, lo que yo quiero, y cuando estoy mencionando la palabra fin no es la terminación de algo. El fin, hay un refrán por ahí dice que el fin justifica los medios. Bueno, estamos refiriendo a ese fin, así, a lo que se quiere lograr. Hay una estrecha relación entre el fin y los medios referente a la predestinación. Dios, conforme a su voluntad, no conforme a ningún criterio exterior, sino a su propia voluntad y a su libre propósito, no solo exige a las personas, también dispone todos los medios necesarios para llevarle a cabo esa predestinación, esa salvación. Nadie puede arrebatar a los que están en la palma de su mano, como dice en su palabra. ¿Cuál es el fin que estamos hablando? La salvación de los escogidos. ¿Y cuál es el medio que el Señor proveyó para que garantizar el cumplimiento de su fin? La redención a través de Cristo, complementada con el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y nos regenera y nos santifica. Por tanto, los que son elegidos habiendo caído en Adán son redimidos por Cristo y regenerados por el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice 1 Timoteo 5, del 9 al 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice, en materia de la salvación de los hombres, el fin que Dios se propuso fue la salvación de ciertos individuos. Fíjense, no soy de todos. De ciertos individuos a quienes se le llama elegidos, y que los medios señalados para alcanzar este fin son la redención por Cristo, el llamamiento eficaz, la justificación, adopción, santificación y perseverancia en la gracia hasta la muerte. En otras palabras, el fin era lograr que los elegidos se salvaran, y el medio que el Señor complementó para garantizar ese cumplimiento, ese fin, fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los medios tienen por objeto asegurar el cumplimiento del fin. No se ejercerán en el caso de los que no hayan sido adoptados para aquel objeto. Es decir, en otras palabras, los que ya han sido, no han sido escogidos, no van a recibir esa gracia que el Señor ha destinado para los que sí escogió. Nadie será electo si no ha sido redimido por Cristo.
estos han sido llamados, justificados, adoptados y santificados. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense cómo este texto nos ayuda también a ver, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad. Los que están en pecado, por supuesto que no están dentro de ese pueblo escogido, ni ha sido purificado por la sangre del Señor. Dice, Dios cumple su propósito en las obras de la creación. Dice, los decretos eternos y absolutos de Dios están perfectamente orientados al cumplimiento del fin predeterminado. Todo lo que hace falta para garantizar sus propósitos están bien predeterminados, y para ello también asegurado un sistema de medios que conducen que todos los eventos estén subordinados al fin. Pudiéramos poner estos ejemplos. Jonás, ¿cuál era el fin que el Señor quería cumplir con Jonás? Que fuera a Nínive y que predicara ahí, que lo animara a arrepentirse de los pecados en que estaba. Bueno, pues Jonás quiso salirse del plan de Dios y se montó en el barco a huir. Bueno, ¿cuál fue el medio que el Señor proveyó para el cumplimiento de ese fin? Oiga, un pez. Bueno, primero la tormenta, lo echan al mar, el pez se lo come, y en los 3 días que estuvo chance Jonás de recapacitar y oró al Señor. Es decir, aunque pareciera que Jonás se le iba a escapar al cumplimiento de ese fin que tenía el Señor con Jonás, porque por algo lo eligió a él, no hubo manera que se saliera del plan de Dios. José fue por la envidia, por la maldad de sus hermanos, vendido a Egipto. Llegó allá, Potifar lo acogió en su casa, lo compró, lo puso en su casa como mayordomo. Después por el evento que tuvo con la esposa de Potifar, queriendo estar con José, y José en su integridad no quiso. Pero bueno, sabemos la historia, que ella lo denuncia y Potifar lo mete en la cárcel. Fíjense cómo fue el proceso también que el Señor utilizó con José, porque José, cuando llega a ser la mano derecha del faraón, ya había tenido un proceso de formación como mayordomo, como líder, de alguna manera. Así, pudiera parecer que todos esos eventos, fíjense cuántas cosas estaban quizá a la vista nuestra estorbando en el plan de Dios, que José iba a cumplir un propósito de salvar al pueblo de Israel. Fíjense, vendido como esclavo, preso, pero aún así nada impidió que el fin que tenía el Señor con José se cumpliera y que fuera para salvación. Pablo, ¿quién era Pablo? Un hombre extremadamente culto. Se dice que dominaba 3 idiomas, el hebreo, el arameo, el griego. Algunos incluso dicen que también dominaba el latín. Un hombre conocedor del judaísmo, perseguidor de la iglesia. Pudiera parecer, dice, ese era el peor persona que el Señor había de escoger para ser un obrero en su obra. Pero bueno, el Señor sabía, no se equivoca en nada lo que hace. Y en el caso de Pablo, lo convirtió en el más trabajador de todos los apóstoles. Escribió 13 de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Por tanto, el propósito que tenía el Señor era que Pablo fuera un obrero útil en su obra. Nada impidió, ni la cultura que tenía el judaísmo, ni ninguna de las obras que hizo persiguiendo a la iglesia, impidió que el Señor cumpliera el fin para el cual él había destinado a Pablo, y que fuera un hombre que trabajara arduamente en su obra. Dice, estos medios entonces son abarcados en el mismo orden por el decreto divino. Así, Dios decreta, va a pasar esto, todo lo que hace falta para que se cumpla está en el mismo orden. No es que nosotros a veces nos damos cuenta, decidimos hacer algo y en el camino nos damos cuenta cuántas cosas nos faltaron por tener en cuenta. No es el caso de nuestro Dios, que es perfecto en la manera que diseña todo y el orden que le da a los acontecimientos, de tal manera que todos obedezcan al cumplimiento del propósito que Él ha establecido. Dios determina una cosa para cumplir la otra. Dice, Él predestina a los hombres por medio de la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, para alabanza de su gracia gloriosa. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice en 2 Tesalonicenses 2:13, dice,
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense cómo todos estos textos que hemos citado reiteran el tema que es que todos los predestinados, todos los escogidos han sido de antes de la fundación del mundo, de antes de que nosotros naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, los que son escogidos por el Señor desde esa etapa de la vida, cuando está, como dijo David, que desde que estaban en mi embrión te conocí. Fíjense, en esa etapa primaria de la vida humana, ya el Señor ha elegido los que van a ser para salvación y cuáles van a ser reprobados. Dice, lo que defiende la confesión de fe sobre este tema, dice, Cristo estaba señalado desde la eternidad para hacer la expiación y como un medio para ejecutar el propósito. Mire, lo que vamos a ver en la semana que viene tiene mucho que ver con este enunciado que está en la primera plequita, porque se refiere a en qué orden, y hay tres posiciones. Todas son posiciones entre la teología reformada, pero aún así hay diferentes maneras de ver de cómo el Señor ordenó qué hizo primero y qué otro. Y hay diferentes posiciones sobre este tema, sobre el orden en que el Señor lo hizo. Dice, Cristo estaba señalado desde la eternidad para hacer la expiación y como un medio para ejecutar el propósito divino de salvar a los elegidos, no para aquellos que se les deja actuar en su pecado para su justa condenación. Es decir, claro, reiterando la idea, para uno condenación y para otro recibir la gracia del Señor y la salvación. Dice, Dios motivado por un amor especial y personal, porque ¿quién de nosotros merece el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Ninguno. Ninguna de nuestras obras son dignas delante de la santidad del Señor. Por tanto, motivados por el amor especial y personal, eligió a unos y a otros no. Dice, eligió a cierto número de hombres de entre toda la raza caída, porque sí hay una condición común en toda la raza humana. Todos recibimos la herencia pecaminosa desde la época de Adán. Esa herencia la recibimos todos y solamente por la gracia de nuestro Dios hemos sido salvados del precio que debíamos pagar, porque Él pagó con sangre en la cruz ahí el precio que nosotros debíamos pagar. Dios, motivado por el amor especial y personal, eligió a cierto número de hombres, así como decíamos en la clase pasada. Es una cifra tan cierta que no puede ni crecer ni disminuir, porque fue determinada por el Señor antes de la fundación del mundo. A cierto número de hombres de entre toda la raza caída para darles salvación. Y por este propósito determinó enviar a Cristo para que muriese por ellos y al Espíritu Santo para que los renovase y los santificara. La confesión reconoce la suficiencia y la universalidad del sacrificio de Cristo. No era solo para los judíos, la universalidad del sacrificio de Cristo puede alcanzar a cualquier persona de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad. Dice, un propósito de salvar a todos. Ahora, otros teólogos, aunque coinciden en apreciar que el papel de que Cristo como Salvador, pero miran este propósito de Dios de salvar a los hombres de otra manera. Limitan el alcance del llamamiento eficaz y especial del Espíritu Santo. Interpretan que este decreto tiene el propósito de salvar solo a uno. Es decir, un poco que la universalidad de ese sacrificio el Señor lo ven de otra manera. Dice, un decreto que concediera la influencia eficaz del Espíritu Santo solo a los escogidos es sin duda alguna un medio enteramente inadecuado para cumplir un propósito de redimir a todos los hombres por el sacrificio de Cristo. Es decir, la universalidad de Cristo no es que va a salvar a todo el mundo, sino que no hay distinción de un lugar, de una raza, sino que a todo esa universalidad del sacrificio de Cristo, de alguna manera hay un grupo de teólogos que lo ven de otra manera. Dice, correspondencia, me está acabando el tiempo.
entre el propósito y los eventos. Dice, todos los propósitos de Dios, inmutables, nadie los puede cambiar, consecuentes, es decir, no son aislados o que tengan que ver con otra cosa, sino con el propósito para el cual el Señor los destinó, y eficaces. Recordemos que habíamos visto que eficaz es aquello que cumple el propósito para el cual fue destinado. Habíamos dicho la diferencia que hay entre eficacia y eficiencia, y es precisamente que usted puede ser eficiente porque hace cosas con lo que está determinado. Usted hizo con 1 metro cúbico de madera 4 sillas porque eso es lo que está establecido. Pero si esa silla es tan fea, nadie la compra, tan incómoda, no cumple el propósito. Entonces usted fue eficiente, sí, hizo las sillas con la cantidad de materiales establecidos, pero no fue eficaz porque no cumplió un objetivo. En el caso de los propósitos del Señor, son eficaces porque cumplen con certeza el propósito que Dios los destina. Dice, deben corresponder perfectamente con los eventos como estos se verifican en el tiempo. Es decir, la historia que nosotros podemos ver en la Biblia corroboran esta perfección del Señor en su decreto de determinar todo a su tiempo y que cada evento obedece al cumplimiento del fin que el Señor lo estableció. Dice, Él predestinó para la salvación solo los que habían de ser salvos de hecho, y por esta razón quiso que Cristo redimiese solo a los que debían salvarse. El propósito de Dios es dar a Cristo. No puede de manera alguna frustrarse. Fíjense lo que nos dice Juan 10:15. Yo doy mi vida por mis ovejas. Es decir, no todas las ovejas, sino por las suyas, las que Dios le predestinó para que fueran ovejas del Señor. Nadie sino los electos serán redimidos por Cristo, llamados, justificados, adoptados y santificados. Fíjense cómo hay una reiteración. Esa gracia es ¿para quién? Para los escogidos. Y para los que permanecen en pecado, que va a haber la justa justicia, el justo juicio del Señor. Lo dejamos ahí porque me faltan unas cuantas diapositivas y bueno, la clase que viene va a ser un poquito más corta. El último párrafo tiene que ver con un poquito que esta doctrina sobre los decretos del Señor y la predestinación, la reprobación, ha sido de alguna manera recriminada o mal interpretada, y el último capítulo de alguna manera ayuda a ubicarnos en una posición tal que nosotros veamos con claridad estas cosas sin que podamos pasar por nuestra mente que nosotros estemos pensando que Dios fue injusto cuando no escogió a unos y a otros. Y vamos a ver también el documento que les mencionaba, que es el orden de la elección, la caída y la redención. Hay 3 corrientes. Una se llama, las copié, hermano, porque está difícil el nombre, infralaxarianismo, supralaxarianismo y sublasarianismo. Es decir, como ven, el tema de la predestinación, si fue después de la caída, antes de la caída o dando un orden lógico, no cronológico a este tema. Pero bueno, vamos a dejar eso para la próxima clase, que les recomiendo, hermano, no se la pierda. De verdad está interesantísimo ese tema y nos va a ayudar un poquito a acercarnos a él, que muchas veces, ayer el pastor hablaba conmigo, decía, es un tema que poco conocido, quizás algunos conozcan. Yo confieso que primera vez que veo un comentario sobre ese tema, no sabía ni que incluso hubieran 3 posiciones diferentes para apreciar el tema de que tiene que ver con los decretos del Señor y el orden que determinó la elección, la caída y la redención. Bueno, hermano, terminamos como siempre con una oración, dándole gracias al Señor por todo. Dios, en esta hora, mi Dios, vamos delante de ti, agradecido de este tiempo, Señor, agradecido de esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu palabra, de poder adentrarnos en la enseñanza que tú has puesto en ella. Te pedimos, Señor, que tú bendigas el resto de este servicio y que todo se haga aquí para gloria y honra y alabanza de tu nombre. En Jesús oramos. Amén.